Buenas noches con todos. Ya esta es nuestra última semana de curso. Sí, como hemos estado viendo, hemos desarrollado 4 módulos. El primer módulo consta de el tema de la configuración básica, la instalación y algunos conceptos teóricos referente a cómo analizar los mejores criterios o cómo analizar las mejores combinaciones de criterios para obtener una respuesta correcta dentro del formulario de consulta, ¿no? El módulo 2 vimos el módulo 3, perdón, vimos el tema de los reportes, cuáles eran los tipos de los reportes, cuáles eran las diferencias entre los tipos de reportes, para qué usaría un tipo de reporte específico. Dado al conocimiento adquirido en el módulo 2 de la obtención de los criterios, es porque nosotros podemos desarrollar o programar, mejor dicho, las reglas, ¿no?, que se aplican justamente en el tema de los reportes y el tema de la mala data, ¿no?, que constaba ya del módulo 4, la semana pasada que vi. Entonces, este día lunes, la primera sesión de esta semana, la última semana, vamos a hacer un breve repaso de los 3 módulos anteriores, ¿ok? Del módulo de consultas, el módulo de reportes y el módulo de mala data. Muy bien, entonces para ello nosotros ya tenemos nuestra aplicación ejecutada. Vamos a importar los archivos planos. Muy bien, entonces como parte del ejercicio del módulo 2, vamos a realizar una consulta para determinar cuántos niños menores de 5 años tienen anemia. Bien, para ello vamos a utilizar el catálogo CIE-10 para identificar los códigos de las anemias. Ustedes me pueden ir colaborando por el chat al escribirme el código de la anemia que más se utiliza. Bien, dentro de D59. D59, muchas gracias. Bien.
Dentro de ello vamos a visualizar en un gráfico dinámico la cantidad de enemias en el mes de enero, ¿ok? Ya. Entonces ya tenemos ya la data cargada. Entonces para el enunciado de la primera práctica, realizar una consulta para determinar cuántos niños menores de 5 años tienen anemia. Ahí está el código adjunto, que es el D509. Este blog de notas yo se los voy a compartir al final de la clase. Se lo voy a pasar por WhatsApp para que ustedes ya puedan tener un repaso, digamos, en sus casas, ¿ok? Muy bien, entonces veamos, ¿no? Realizar una consulta para determinar cuántos niños menores de 5 años tienen anemia. ¿Listo? Ok, entonces para ello tenemos que especificar captar una cosa muy importante. Entendemos que todos los códigos CIE 10, los códigos CIE, ¿listo? Tienen tres tipos de estado, por decirlo así, ¿no? Que es el definitivo, que es el presuntivo y que es el reiterativo. Entonces, por ejemplo, cuando un niño ya se ha detectado que tiene anemia, ¿ya? En su primera atención, el médico le pondrá como caso definitivo, ¿no? Pero de repente el médico le prescribe una receta o un tratamiento de hierro, qué sé yo, y de pronto lo cita a las semanas subsiguientes, ¿no? Entonces, el registro para el código de la anemia ya no sería el definitivo, sino sería el reiterativo, ¿sí? Porque está siendo controlado ese niño, está siendo controlado. Tampoco podría ser presuntivo, porque eso no me da la certeza de que sea un caso nuevo de anemia, ¿no? En un niño. Entonces, el valor para el tipo de diagnóstico en el código de XT59 vamos a tener que especificar que sea D, ¿no? Que sea definitivo. Sí, porque, o sea, eso es un concepto que nosotros no tenemos que entender ya, porque de repente nos piden a nosotros nos dicen, ¿sabe qué? Necesito los casos nuevos de anemia, ¿no? O cuántos niños, ¿no? Acuérdense, niños, estamos hablando de personas, tienen anemia, como en el caso de este enunciado. Entonces, para ello nosotros tenemos que ser muy explícitos en declarar la D como tipo de diagnóstico para el código D509. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hacer justamente ello. Vamos a consultar el primer trimestre. Vamos a ver si tenemos algo. Primer trimestre. ¿Sí? No puedo consultar más porque obvio no tengo más datos, ¿no? Tan solo tengo enero, febrero y marzo. Entonces vamos a cargar la información.
Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que definir es cuántos niños menores de 5 años, ¿no? Tenemos que especificar su grupo de edad. Entonces podemos poner 4 aquí, ¿no es cierto? Eso lo podemos dejar en blanco, pero para ser, digamos, más explícitos, vamos a poner de 0 años. O de 0 días puede ser acá, ¿no? Igual la computadora ya hace los cálculos internos. 0 años a 4 días. A 4 años, perdón. Y especificamos aquí el código de 59. Si lo consulto así, sin determinar el tipo de diagnóstico, puede que este resultado sea muy abultado, porque como acabamos de mencionar, para los casos nuevos, o cuando hablan de niños, ¿no? Tenemos que referirnos al tipo de diagnóstico como definitivo siempre. Entonces, vamos a colocar aquí la D, y por supuesto que este valor va a tener que bajar, ¿no? Y nos va a acercar, digamos, al dato real, ¿no? En este caso son 711. ¿Ok? Entonces, esta vendría a ser la consulta para determinar cuántos niños en el primer trimestre vamos a ver, ¿ya? A ver, casos niños menores que tienen anemia en el primer trimestre. Muy bien, entonces aquí como resultado me da que tengo 711, lo voy a poner acá. ¿Listo? Entonces vamos a realizar un gráfico dinámico que muestre por microredes la cantidad de casos. Después vamos a ir detallando más el gráfico dinámico para que digamos el trimestre se componga en los meses, ¿ya? Vamos a ver esto primero. Muy bien, entonces ya sabemos que tenemos que para generar el gráfico dinámico tenemos que entrar a la tabla pivot o a la tabla dinámica primero, ¿no? Entonces, esta tabla se va a cargar con los datos que ya han sido filtrados aquí previamente, ¿cierto? Porque si se dan cuenta, acá tengo 711 casos y aquí también dice 711 casos. Y nos dicen que muestre la cantidad por microredes. Muy bien. Entonces, yo puedo jugar, voy a maximizar esto, yo puedo jugar, obviamente tengo que utilizar el campo nombre de la microred. Yo puedo jugar en la posición, tanto en la sección de columnas, ¿no? Va a aparecer de esa forma, como en columnas, de manera horizontal, como también si arrastro el campo a las filas, aparece de manera vertical, ¿cierto? Si me he equivocado de campo, simplemente arrastro en cualquier lado, ven esa X negra, lo suelto y desaparece, ¿no? Entonces vamos a ver el nombre de la microred. Vamos a probar primero por este lado, vamos a colocarlos aquí. Es que dependiendo de la posición de donde se coloque, el gráfico puede variar, ¿ok? Entonces yo digo acá, en total, tengo un total general de 711 casos. Y aquí están justamente el nombre de las 28 microredes, ¿ok? Que en ese caso son de la red de Arequipa. Muy bien, entonces nos dice el gráfico dinámico. Entonces hago clic en lo que es gráfico y automáticamente ya el gráfico también va a corresponder a este filtro, ojo. O sea, todo lo que hagamos aquí, todo lo que combinemos acá, va a estar representado en el gráfico. Por ejemplo, jalo la etnia, a ver, otro campo que sea, a ver, descripción de UPS, por ejemplo. ¿Sí? Jalo este campo de descripción UPS, y al momento de hacer el gráfico, ¿sí? Se comporta, o mejor dicho, replica la información que está siendo filtrada acá, ¿no? O que está siendo combinada o construida dentro de la tabla dinámica. Entonces, el nombre de la microred lo vamos a jalar en primera instancia en la columna, en el área de columnas y vamos a generar el gráfico. Entonces, acá hay una opción que dice para ampliar. Entonces, ustedes ya tienen que hacer un juego, digamos,
¿de qué manera se puede representar los datos visualmente? ¿No? Aquí tenemos algunas opciones, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, como veo que los nombres están apilándose aquí demasiado, de repente puedo cambiar otro tipo de gráfico. Más comúnmente es el bar diagram, es donde me aparece aquí, ¿sí? Me aparece el listado de las microredes. Entonces, con esa combinación, digamos, con esta configuración de opciones, y de repente yo he conseguido la mejor opción visual, ¿no? Para representar mis datos en un gráfico. Lo que quiero que entiendan es de que esta información sale justamente de lo que estamos haciendo acá. Y esto sale justamente de lo que acabamos de filtrar, ¿no? Es como una cascada, digamos, ¿no? O sea, primero se ejecutan los criterios, se genera la consulta, y en base a ese resultado la tabla dinámica va a cargar esos datos. Nosotros podemos disponer la ubicación de los campos en filas o en columnas, y depende de ello, esa información recién va a salir plasmada en un gráfico. Entonces, para este caso utilizamos esta opción, ¿no? Bar diagram. Entonces aquí aparece. ¿Listo? Entonces digamos que hasta ahí ya hemos cumplido con el tema de lo que nos están solicitando. Pero vamos a ir un poquito más allá. De repente nos dicen, ok, pero si tú has hecho, como dices, el primer trimestre, ¿okay? El primer trimestre, el 1 de enero al 31 de marzo, de repente nos piden que seamos más específicos, o sea, que dividas ese trimestre en meses. Entonces yo no voy a estar haciendo pues esta misma consulta mes por mes, ¿no? Yo la podría hacer anualmente, ¿no? 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Pero para descomponerlo en meses, lo que tenemos que utilizar nosotros es o sea, generar una sola consulta, no generar 12 veces mes por mes cada consulta, cada criterio, sino dentro del rango de fechas, ¿listo? Ya se carga automáticamente los meses. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, vamos de nuevo a nuestra tabla dinámica y vamos a jalar el nombre de la microred, ¿cierto? Vamos a maximizar esto. Nombre de la microred la vamos a colocar acá. ¿Listo? Pero, si ustedes son curiosos, fíjense que acá arribita tengo un campito más que se llama mes. Entonces, este mes, ¿qué tal si lo jalo en el área de las columnas? Lo suelto. Ya. Ok, 1 es enero, 2 es febrero, 3 es marzo. Total, 711. Lo que me indica que en enero hay 197 casos, en febrero hay 253 y en marzo hay 261. A ver, vamos a curiosear cómo se muestran los datos en nuestro gráfico. Y ahí dependiendo de ello lo podemos acomodar para que tenga, digamos, una representación visual muy elocuente. Entonces vamos al gráfico. Wow. Aquí me aparece bastantes palitos, ¿no? Estamos muy, digamos, está muy apiñado. Vamos a utilizar de repente este diagrama de aquí, ¿ok? Entonces yo de repente puedo disminuir las categorías. A ver, vamos a ver aquí. De repente puedo quitar algunas series, solamente podría dejar el total, ¿no? Podría inclusive cambiar el orden, y finalmente yo podría exportarlo. ¿Cómo se representan los datos en un gráfico? Un gráfico consta de dos partes. También eso ya lo vimos, ¿cierto? En una parte teórica en la semana 1, el módulo 1, perdón. Un gráfico va a distribuir los valores dependiendo de cómo
coloco yo los campos tanto en el área de filas como en el área de columnas. Por ejemplo, vamos a quitar el mes, ¿ya? Hicimos el ejemplo colocando el nombre de la microred en el área de las filas, por eso me aparece así verticalmente. ¿Y cómo aparece el gráfico? Por defecto, estas filas se convierten en categorías, se llaman categorías. Hay 28 categorías que corresponden a las 28 microredes, ¿no? Yo puedo disminuir las categorías y por supuesto las microredes también van desapareciendo. ¿Listo? Puedo aumentar y aparecen las microredes. Pero ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, a ver. Entonces decimos, ¿no? Que la disposición del campo en las filas va a representar de manera, digamos, horizontal aquí en el gráfico. ¿Listo? Y si colocamos de repente la microred en el área de las columnas, fíjense cómo va a aparecer el gráfico. De hecho, este me parece que va a ser más explícito. Vamos a ampliar, ¿no? Y aquí nos aparece, pero ya no en una fila horizontal, sino va a aparecer como series, ¿no? Las series, estas son las series. Entonces yo podría filtrar, inclusive como yo voy disminuyendo o aumentando las categorías, lo propio puedo hacer con las series, ¿no? Que son esta parte de aquí, la parte derecha. Entonces donde yo coloco en series, puedo filtrar de repente solamente quiero, no sé, Alto Selvalere, Buenos Aires, Cabanaconde, ¿no? De repente por ahí Ciudad Blanca, etc, etc. Vamos a quitar alguno de estos y le damos a aceptar. Entonces la serie también se disminuye. ¿Ya? A ver. Entonces, ustedes ya más o menos tienen que ir jugando con la disposición de los campos. Vamos para el caso de los meses, por ejemplo. ¿Ya? En el caso del mes, yo lo puedo jalar acá, en las filas, ¿no? Y se representan los datos de manera inversa a lo que hicimos hace rato, ¿no? Las microredes en columnas y los meses en fila, ¿no? ¿Cómo saldría nuestro gráfico? A ver. Bueno, ampliamos. Sí, por ejemplo, aquí tenemos el mes enero, en febrero y marzo, con todas nuestras series. Podemos jugar con los tipos de enero, febrero, marzo, con los tipos de gráficos, diagramas que tenemos. En algunos hay un tema de que los valores no aparecen seguramente muy nítidos, pero sin embargo acá tenemos una escala, ¿no? En el eje Y, en el eje X, perdón, y en el eje Y, que nosotros podemos utilizar como referencia para ver qué tipo de valores tiene. A ver. Vamos a quitar algunas series. Ahora, un consejo, los gráficos no tienen que ser muy tupidos, ¿no? Obviamente ustedes, vamos a dejar el total solamente, ¿ya? Vamos a quitar las series y vamos a dejar el total. Los gráficos no tienen que ser, no tienen que abarcar mucha información. Por ejemplo, si van a sacar una información respecto al reporte, un reporte de productividad de todo el personal, imagínense, son como 2000 y tantos empleados, trabajadores, mejor dicho, entonces no habría espacio para un gráfico. Entonces traten de que los gráficos sean utilizados en información sumamente resumida, ¿no? Por ejemplo, digamos el reporte 40, qué sé yo, o atendidos o atenciones, ¿no? Entonces nosotros fácilmente nos podríamos quedar bien con el gráfico que hicimos aquí. ¿Listo? ¿Listo? Acá aparecen los valores. O bien con este otro gráfico, ¿no? Cambiando de posición me aparecen las series acá. Yo creo que este segundo está mejor inclusive. ¿Ok?
Muy bien. Los gráficos también forman parte de consultas generales ya predeterminadas. Por ejemplo, aquí tenemos consultas generales. Nos piden de repente la cantidad de atendidas y atenciones del primer trimestre. Enero, no, enero. Vamos a poner enero. Y vamos a consultar. Cheque. Ay, Bueno, aquí por ejemplo, esta consulta predeterminada, que es la consulta general de atendidos y atenciones, si se dan cuenta es bastante resumida, ¿no?
Nos muestra la cantidad de atendidos, atención femenino, masculino y por grupo etario. Entonces, si es que yo veo la disposición de las columnas en esta tabla que se ha generado, puedo entender que las categorías van a ser los grupos etarios y las series van a ser, digamos, los totales de masculino, femenino, en fin. Entonces, aquí yo puedo generar el gráfico. Entonces, aquí, mira, por ejemplo, este gráfico sí es bien explícito, ¿no? Aquí abajo se representan las filas, mientras que las columnas se representan como series al lado derecho. Aquí me especifican, por ejemplo, ¿no? De 5 a 11 años, atendidos femeninos, por el color atendido masculino, el verde es el atendido total de atención. Solo quiero mostrar el total de repente, ¿no? El total de atendidos y el total de atenciones. Entonces voy a series, solo muestro el total de atendidos y el total de atenciones. ¿Listo? Le doy a aceptar y ahí está, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, este cuadro es bien elocuente. Total de atendidos, total de atenciones. Obviamente las atenciones siempre van a ser mayores que los atendidos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, inclusive puedo jugar aquí con unas tortitas. Total atendidos, total atenciones, ¿no? Total atendidos, total atenciones. Ya. Mientras vamos a ver lo siguiente. Siguiente ejercicio que, por ejemplo, es realizar una consulta para determinar cuántos casos de COVID-19 nuevos hay en el primer trimestre, ¿no? Y que nos pide también realizar una tabla dinámica que nos muestre los distritos y o provincias de los casos. Entonces, como son casos nuevos, ya sabemos que tienen que ser definitivos, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, el código del COVID, ya sabemos que lo podemos buscar aquí. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a, con F1, puedo abrir el catálogo de CIE10, o si no, puedo irme aquí a consultas, catálogo CIE10. Vamos a buscar COVID. Aquí está, el U071. COVID-19 es el U071. Ya, entonces colocamos aquí el U071 como definitivo. No me está pidiendo grupos de edad, por eso lo dejo esto en blanco. Entonces vamos a consultar 626. Wow, ¿tantos hay? ¿Es el código correcto? Ahora vamos a ver consultas. Identificado. U071, ¿sí fue? Ya. Entonces simplemente con este código definitivo aquí vamos a hacer una consulta. Entonces vamos a abrir la tabla dinámica. Y voy a jalar, a ver, de repente no hay DNI que se repitan. Entonces podría jalar yo, digamos, el DNI del documento del paciente en fila, ¿no? Hay pocos que se repiten, pero la mayoría son dos. Muy bien. Ok, entonces vamos a jalar, que nos dice que nos muestre por distritos y o provincias. Vamos a ver primero por provincias. ¿Okay? Aquí tenemos nombre de ¿dónde está? De provincia, aquí está. Entonces voy a jalarlo aquí arriba, vamos a ponerlo arriba, y me aparece este cuadrito, ¿no? Vamos a ver aquí. Si fue en Arequipa hay 576, en Castilla hay 4, en Caylloma hay 44, en Condesuyo solamente 2. Lo que suma un total de 626 casos, ¿no?
Este, si jalo la provincia hacia abajo, vamos a ver cómo sale el tráfico. Arequipa, Castilla, Caylloma, Conde Suyo, ¿sí? 576, 4, 44 y 2. ¿Okay? A ver, vamos a ver los distritos ya. Entonces puedo jalar el nombre del distrito. ¿Dónde está? Distrito. Distrito. ¿Ya? Entonces puedo ponerlo aquí al lado también, para que se empalme con la provincia, ¿no? Soltar. Ojo, no lo estoy poniendo acá arriba en la columna de campo, sino justo al ladito del campo provincia. Entonces, a soltar, ahí es más explícita la información, ¿no? En Cerro Alegre 42, en Caima, dentro de la provincia de Arequipa. Con Suyas en Cayarani hay 2, suman 626. Vamos a ver. La provincia la jalamos acá, así mejor de repente, vamos a ver. Wow. Entonces, podría dejarlo así, ¿no? Provincia y distrito. Esta información yo la puedo exportar, digamos, con totales, sin totales, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Obviamente que no van a aparecer los resúmenes de los subtotales aquí, ¿no? Por ejemplo, exportar sin totales. Sí, aquí están. Aparece una tabla uniforme. Con esta yo puedo hacer una tabla o una tabla dinámica aquí, un gráfico dinámico acá, ya desde la herramienta del Excel, ¿cierto? La vamos a exportar con los totales. Sí, acá está total Arequipa, ¿no? Total Arequipa, total Caylloma, y ese es el total general. Muy bien, vamos a ver un poquito más, vamos a utilizar más criterios. Atenciones. De ira. Atenciones de iras que han recibido visita familiar y también consejería. A ver, primero vamos a determinar cuáles son las iras. Las iras. Si no me equivoco, las iras son las que empiezan con la J.
porque son un montón de iras. Son, digamos, son casos de enfermedades respiratorias, ¿no? Empiezan con la letra J. Hay un montón, todos, qué sé yo, hasta la tuberculosis inclusive está ahí considerada. ¿Listo? Entonces el CIE-10 va a ser esto, el código que empiece con J, que han recibido visita familiar y también consejería. Entonces estamos hablando ya de una asociación de 3 códigos según el operador lógico I, ¿no es cierto? Que AN significa pues I, ¿no? Es un poco de interpretación en el enunciado. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner J. Vamos a consultar. Debe haber bastante, 16.006 registros. ¿Ok? Vamos a buscar ahora el otro código. Ojo, no estoy poniendo acá de nada porque acá no me indica casos nuevos o pacientes, ¿no? Simplemente son las atenciones, o sea, todo lo que encuentre. ¿Ya? Entonces, por eso no especifico nada. Ya. Código de la visita familiar integral, creo que es. A ver, vamos a ver dónde estás. Vamos aquí, consulta, catálogo, escribimos. Visita familiar integral, C0011, ya. Entonces me dice que han tenido visita familiar, C0011, apenas 25, apenas 25. Y también consejería, pero consejería en qué? Hay bastantes consejerías. A ver, vamos a ver. Mm, catálogo, sí. Consejería. Fíjense, estoy filtrando la consejería y me aparecen bastantes, digamos, bastantes códigos, ¿no? Entonces yo tengo que buscar ahí, digamos, un patrón común. Entiendo que empiezan con el U1, U13, ¿ya? Entonces, U13, voy a anotarlo aquí. O el Z300. Pero también hay otros códigos, que es el Z71. Ya. Para nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Atenciones de iras, que sabemos que empiezan con J, que han recibido visita familiar, es esta de acá, y que también han recibido una consejería, pero no nos especifica qué tipo de consejería. Como ven ustedes, aquí hay varias consejerías. Hay varias consejerías. Entonces, para no escribir todos los códigos, entonces tengo que buscar un patrón común, ¿no? Por ejemplo, acá a lo que me filtra la palabra consejería, tengo todas las U's empiezan con el U13, ¿no? U13. Lo demás le ponemos, ya saben, el comodín. Después el Z300 y el Z71, ¿no? Entonces, estos 3 grupos de códigos tengo que combinarlos. Entonces, ¿cómo haría eso? Simplemente pondría, o sea, esta es la IRA, cual sea el caso. Esto significa que ha recibido una visita domiciliaria y que también consejería tendría que ser una línea abajo, ¿no es cierto? Entonces tendría que especificar acá los códigos, ¿no? Que ya los tengo acá. Los voy a copiar. Manuelito, Sí, dígame.
Sí, nosotros no utilizamos esas consejerías, utilizamos las 999-401, consejería integral. 99401, ¿no? Ajá, sí. Perfecto, muchas gracias. 900, 400, 900, 401, ¿así? No, 99-401. Nada más. Ujú. Ya, perfecto. Pero aún así vamos a incluirlos este grupo de tres códigos más, ¿ya? Con este más. Entonces tendría que ser aquí, muy bien, apenas 4. Bueno, es aún el enunciado que hemos declarado ahorita, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es esto, ¿ya? Nos dice, por favor, atenciones en iras, atenciones, o sea, el tipo de diagnóstico es todo. Muy distinto, por ejemplo, acá, ¿no? Cuántos casos de COVID, ¿no? Nuevos, cuando vean la palabra nuevos, ya saben que es de. Cuando vean pacientes, es de. Cuando vean niños, es de. Cuando vean personas, es de. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, no especifica nada, entonces nos dice, no, sí nos dice atenciones, ¿no? Entonces, atenciones no implica todos los tipos de diagnóstico, ¿no? De las iras que empiezan con J, que han recibido, significa que tiene que estar amarrado al C0011. Y que también, ¿no? Y que también consejería. En ese caso, nuestra compañera nos explica que el código que se utiliza es el 99401, pero ya por el tema, digamos, didáctico, hemos detectado también otros grupos de consejería. Si no los usan, normal, no hay problema. ¿Ya? Entonces, estos 4 códigos, por decirlo así, no tienen que ir una línea tras la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, acá yo no voy a poner la U130, digamos. Acá no voy a poner la Z300 porque estaría diciendo, ¿no? Las, las iras con visita domiciliaria que también tengan la U130 y que también tengan consejería de eso y que también tengan consejería de tal y que también no. Entonces puede que haya recibido cualquier tipo de consejería, ¿no? Entonces en este caso ya nosotros ya las dividimos entre coma a través del operador O, ¿no es cierto? Cualquiera de estas son consejerías, porque acá no me especifica, no me especifica. Entonces yo las separo por comas. ¿Listo? Y esto ya entendemos de que hay un grupo de códigos que empiezan de consejerías que empiezan con U130. Y le pongo el porcentaje. Entonces, ejecuto y son 4. Son 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la tercera. Ya, entonces, eh, yo espero que ustedes hayan entendido la disposición de para qué sirven las comas, por qué se escribe una línea debajo de la otra, qué significan estos porcentajes, cómo más o menos interpretar los enunciados que en la vida real nos pueden dar, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, cómo ubico yo el operador AND, OR aquí, ¿no? En el enunciado, ¿no? Que han recibido significa que debe estar asociado a otro código, y si está asociado es el operador I, ¿no? O sea, una línea hacia abajo, aquí. Y que también han recibido consejería, entonces, hacia abajo. ¿Pero qué consejería? Todas las consejerías que hemos ubicado. Entonces puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Entonces las separamos por comas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como ya tenemos, digamos, un conocimiento sobre la conformación de nuestro criterio, ¿no? Cómo ubicar, dónde colocar los códigos, si arriba, abajo, separados por coma o no.
Entonces podemos pasar a la siguiente etapa, que es el desarrollo de nuestros propios reportes. ¿Ok? El desarrollo de nuestros propios reportes. Entonces vamos a hacer un reporte basándonos voy a cerrar esto, un reporte basándonos en estos tres casos, ¿no? En estos tres casos que ya hemos consultado. Perdón, salta un reporte más y seguimiento. Seguimiento, muy bien. Entonces vamos rapidito por ello. Ya. Entonces vamos a crear un reporte consolidado. ¿Sí? Es un reporte que se dispone en filas los totales de todos los establecimientos, ¿no es cierto? Entonces para ello nosotros vamos a administración, gestión de reportes. ¿Listo? Acá le vamos a dar nuevo. Vamos a seleccionar la categoría de qué tipo de reporte es un consolidado. Y le vamos a dar un nombre. Red consolidado semana 5. La descripción puede variar, pero en este caso vamos a colocar la misma. Con consolidado, el nombre del archivo, este es el archivo físico que se va a guardar, ya saben, en la ruta del GISPRO, en la ruta de reportes y en su carpeta, ¿no? En su carpeta respectiva. En este caso se va a guardar acá, ¿no? Y le doy a aceptar. Entonces le damos a aceptar. Reporte creado con éxito y aquí está. Está vacío ese reporte, pero si vemos aquí, acá se ha creado, ¿no es cierto? Acá está automáticamente. Entonces, como ya tenemos la plantilla ya creada, el reporte vacío, por decirlo así, el siguiente paso es usar el editor para codificar las reglas. Acuérdense que las reglas son los criterios que nosotros utilizamos para obtener una información, ¿no? Los criterios que hemos hecho en la consulta hace rato. Ya, entonces, estoy aquí, ya lo puedo borrar. Entonces vamos a poner aquí. El primer caso era niños menores de 5 años que tienen anemia de 509, ¿no es cierto? Ya, lo mismo. Entonces, desde la C, aquí abajito, este va a ser caso 1. El otro es casos de COVID, ¿no? Casos de COVID. Bien, el último es iras con visita y consejería. Vamos a ampliar un poquito más esto, ahí, para que se vea mejor. Ok. Entonces voy grabando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestro primer criterio. Ahora, con nuestra primera regla. Ahora, acuérdense que estos reportes se programan en una sola línea, ¿no? Y el sistema lo genera hacia abajo automáticamente. Entonces aquí abajito vamos a poner que
realizar una consulta pertinente. ¿Cuántos niños menores de 5 años tienen anemia? De 509 definitivos, ¿no? Entonces aquí le damos nueva regla, escribimos de 509 definitivo, y el grupo de edad era de 0 a 4, ¿no? Porque dice menores de 5 años, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más necesito? No necesito nada más, no nos pide nada más. En el primer trimestre ya eso lo vamos a generar al momento de visualizar el reporte, ya, el periodo. Muy bien, entonces aquí le damos en guardar. Manuel, ¿solamente es un ejemplo o porque las anemias siempre van con leve, moderada, severa? No, por supuesto, estamos acá, no está, mira, acá no te está especificando en el campo lab si es leve, moderada o severa. Si yo pongo en el campo lab leve, moderada y severa, entonces tendríamos que especificar en el campo lab aquí si es leve, ¿no es cierto? Si es moderada o severa. Entonces, para responder tu pregunta, sí, es un tema didáctico solamente. Entonces vamos a guardarlo. ¿Listo? Vamos a guardarlo. Aquí en el caso de COVID-19 vamos a establecer la siguiente regla que nos dice definitivo también U071. Entonces aquí le damos en más, ¿no es cierto? U071 definitivo, no se olviden de eso. No me especifica el grupo de edad, o sí, a ver. No, tampoco me especifica el grupo de edad. Entonces vamos a guardar. Y por último tenemos las iras con visita y consejería. A ver, las iras que son las J, vamos a modificar esto mejor. Entonces, atenciones, me dicen, ¿no? De iras. Entonces son la J porcentaje. Le damos nuevo, ¿no es cierto? No especifico B, porque son todas las atenciones. Flecha abajo es el C0011. Y flecha abajo vendría a ser estos códigos que son de las consejerías. No me especifica tampoco qué consejerías son, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. ¿Me especifica grupo de edad? No, tampoco. Entonces le vamos a guardar. ¿Listo? Le vamos a guardar. Ahora, aquí podemos establecer, por ejemplo, el encabezado de del reporte, ¿no? Por ejemplo, la fecha de inicio está en yo quiero que aparezca la fecha de inicio en esta celda que viene a ser la B5, ¿no? Entonces acá tenemos una llavecita donde pongo, ¿no? Fecha de inicio es la B5 y la fecha final es la B6. Ahí lo vamos a dejar, ¿ya? También tenemos para especificar el nombre de la red, microred de establecimiento, la DISA, departamento, provincia, distrito, inclusive un pie de página, ¿no? B5 y B6. Yo solamente quiero saber el rango de tiempo que he seleccionado para generar el reporte. Entonces le damos en aceptar. Ya, listo, guardamos. Entonces, ahí ya tenemos la información del reporte, digamos, el reporte ya terminado, ¿no? Nos queda simplemente vamos a ejecutarlo. Reportes consolidados. Vamos a especificar, ahora sí le voy a poner el primer trimestre. Vamos a cargar la data.
Ya, muy bien, entonces aquí tenemos el reporte, lo vamos a generar. Entonces, como ven, me muestra un consolidado por establecimiento de los totales según los criterios o las reglas que hemos codificado acá, ¿no? Aquí me salió 711, acá está 711, el 626 y apenas los cuatro, ¿no? Los cuatro casos que vimos. Un momentito, por favor. Ya, ok, rápidamente vamos a desarrollar ahora un nuevo reporte de estrategias. ¿Listo? Saben, administración, gestión de reportes, que está aquí. Nuevo, estrategias. Vamos a poner reporte, estrategia. Semana 5. Vamos a copiar el mismo nombre del archivo en la descripción y le damos a aceptar. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Es una estrategia. Está de color naranja. Entonces usamos el editor y aquí, por ejemplo, a diferencia del reporte consolidado, yo soy libre para programar en cualquier celda, ¿no? Puede ser de arriba hacia abajo, ¿no? Vamos a programar de arriba hacia abajo. Vamos a ponerlo acá, por ejemplo, ¿no? Los mismos casos, son las anemias menor de 5 años, el COVID y las tiras. Tiras con visita y consejería. Ok, esto lo vamos a ampliar un poquito. Vamos a poner acá. Vamos a ponerle un marquito rápido aquí. De frente en el editor de reportes puedo utilizar también formato de celda. Solamente seleccionan la celda o el rango de celdas, le hacen clic derecho y formato de celda, ¿no? Claro que también lo pueden hacer en el Excel, ¿no? Más rápido todavía. Me voy al borde,
selecciono estos dos, le doy OK. Y esto vamos a pintarlo de otro colorcito. A ver, vamos a ir, de repente este de acá, ya. Listo. Entonces ya tenemos nuestras tres reglas. Entonces para ello vamos a guardar primero, ¿no? Guardamos. Para ello vamos a insertar una nueva regla que es la, ¿cuál era? De 59 definitivo menores de 5 años. Grabamos. Aquí vamos a poner el COVID, insertamos regla. El código es U071, definitivo también. Y por último las tiras, ¿no? Y insertar esto acá. Voy a copiarlo. Vamos a insertar nueva regla. Abajo pongo el C0011 y abajo pongo el código de las consejerías. Control. Muy bien, lo guardo y lo vamos a generar, a ver qué pasa. Obviamente acá ya es la misma mecánica de colocar los títulos en el reporte, ¿ok? Lo mismo. Ya, vamos a ver acá entonces, vamos a generar, grabamos y lo vamos a reportes y estrategias. Vamos a cargar el primer trimestre. Consultamos, cargamos. Muy bien, y de ahí me paso al reporte que es acá abajo, reporte estrategia 5. Vamos a generarlo. Listo, salió. ¿Listo? Entonces vamos a comparar los dos reportes hasta ahora, ¿ya? Si se dan cuenta, fíjense, me sale 728, 626 y 4. En este caso, 726. Esa diferencia corresponde a que hay un establecimiento que nosotros en la red tenemos dos establecimientos que no están registrados. Ya, por eso es esa es la variación. Pero lo que quiero que entiendan es de que yo soy libre de poner acá mis reglas, ¿no? Tipo los reportes operacionales de HISMINSA, y los puedo ir colocando acá, distribuyendo en todas las celdas de la hoja. Son los mismos que aparecen en el reporte de los reportes operacionales de HISMINSA. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Vamos aquí, vamos a cerrar esto. Ah, ¿saben por qué sale la diferencia? A ver, vamos a ver, ¿quién se ha dado cuenta? Nadie se da cuenta. La diferencia sale porque yo le he puesto de 0 a 5, es de 0 a 4, menores de 5 años. ¿Ah? Vamos a grabar y ahora sí me tiene que aparecer los mismos datos, ¿ya? Vamos a borrar esto de acá. Ya, vamos a eliminarlo. Y decía, qué raro, bueno. A ver, ya está, de 0 a 4 años, perfecto. Vamos a generarlo de nuevo, ¿ya? Reportes, estrategias, y aquí vemos el primer trimestre. Le damos, cargamos la data y generamos el reporte aquí abajo. Y ahora me tiene que dar los 711 tastas clavaditos. Sí, acá está. 711, 626 y 4. Lo mismo que acá. 711, 626 y 4. Muy bien, vamos a ir ahora por el reporte de seguimientos. ¿Listo? Cerramos esto. Creamos uno nuevo, reporte de seguimientos. Reporte de seguimientos, semana 5. Vamos a copiar. Vamos a pegar en la descripción. Y le vamos a dar en aceptar. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero la mecánica es parecida a la del reporte consolidado. ¿Okay? Selecciono el reporte entonces, usamos el editor,
¿Listo? Entonces aquí estas filas las genera el sistema, entonces nosotros tenemos que programar desde la L, ¿ya? Aquí abajo. Entonces le vamos a dar nuevo, P59, definitivo de 0 a 4 años. Ok, le vamos a dar en guardar, aquí le vamos a poner el COVID, nueva regla, U071, definitivo. Guardamos, y aquí le vamos a dar la nueva regla, me parece que es la J porcentaje, más la C008, y más estas consejerías de acá. Listo, lo vamos a guardar. Listo, lo vamos a guardar. A ver, vamos a ver cómo genera el reporte. Entonces vámonos a las consultas, atenciones, no, reportes, seguimientos. Vamos a cargar el primer trimestre. Cargamos la data. Y aquí aparece, ¿no? Reporte, seguimiento, semana 5, lo vamos a generar. ¿Qué aparece? Listo, ya salió ya. Ven, como se dan cuenta, este es un reporte de seguimientos que me genera un padrón nominal, ¿no? Por el DNI del paciente. ¿Listo? En ese caso no habla de cantidades, no habla de totales, solamente aparece el historial, ¿no? del paciente, por ejemplo, la última fecha de atención que por defecto se muestra. Este paciente, por ejemplo, no tiene casos de anemia, pero sí tiene casos de COVID, por ejemplo, ¿no? El 2 de enero le ha dado, pues, ¿no? Y tampoco tiene casos de, digamos, de IRS. ¿Listo? Muy bien. Listo. Y por último, ya para terminar, vamos a hacer una mala data respecto a esas tres reglas, pero vamos a negar alguna de esas condiciones, ¿ok? Voy cerrando todo esto. Voy cerrando todo esto. Este va. Ya. Ah, pero me olvidaba. Voy a exportar los reportes que he creado para que ustedes los tengan ya hechos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a herramientas, exportar reportes, ¿no es cierto? Y vamos a seleccionar este que hemos creado, fíjense. Este de acá lo vamos a dar check. Vamos a bajar, ¿qué más hemos creado? Este de acá, le vamos a dar check. Y por último el de seguimiento, este de acá le vamos a dar check. ¿Ok? Le voy a dar en aceptar. Proceso terminado. ¿Ya? Entonces de una vez lo pasaré al WhatsApp, a lo que es ¿dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? Aquí está. ¿Ya? Entonces, report. Y vamos a compartir. Está en la carpeta export, ¿no? ¿Se acuerdan? Dentro de mi directorio GIF Pro, en lo que es export, aquí, este de acá. Se lo voy a pasar aquí. Wow, qué hecho. A ver, qué hecho. A ver, vamos a pasarlo bien. Ahora sí. Ya, ahí están los tres reportes que hemos hecho ahorita. Y rapidito, por favor, 10 minutitos o mucho, vamos a hacer el reporte de mala data, negando algunas algunas condiciones, ¿ya? Respecto a los tres criterios anteriores.
Ok, muy bien. Ya está, listo. Entonces, para ello, vamos a crear un nuevo reporte de Maladata. Ya sabemos, administración, gestión de Maladata. Le vamos a dar nuevo. Maladata semana 5, le vamos a dar en aceptar. Y aquí, seleccionado esto, le damos en usar editor. ¿Ya? Usar editor. Entonces, de repente ustedes van a ver algunas cositas que se han agregado. No se preocupen, esta semana yo les voy a pasar, pero no son cosas que, digamos, difieran de los conceptos que hemos venido aprendiendo, ¿ok? Muy bien, entonces, semana 5 vamos a ver, por ejemplo, si me dicen a mí, ¿no? Digamos, realizar una consulta para determinar cuántos niños menores de 5 años tienen el anemia. Entonces, yo puedo decir de repente, cuántos, ya, muéstrame todos los niños que no comprenden ese rango de edad, ¿listo? O también podría decir, muéstrame los niños que la anemia, su diagnóstico sea diferente. Mejor vamos a poner eso, ¿ya? Porque el registro me dice que el diagnóstico sí o sí tiene que ser D. ¿Listo? Vamos a borrar esto de acá. Listo. Entonces, para especificar un mal registro de este criterio, ¿listo? Vamos a negar el D. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a poner aquí nuevo, ponemos el D509 en niños de 0 a 4 años, pero que el diagnóstico sea diferente a lo que es el definitivo, ¿no es cierto? Porque tiene que ser definitivo para determinar un caso nuevo. Y aquí, digamos, debe ir definitivo. ¿Listo? Entonces le doy guardar. Para el segundo caso, COVID 071, igualito, vamos a negar también la D. Vamos a negar también la D. Entonces le vamos a poner aquí nuevo U071, pero que en su caso sea la letra D. Entonces lo vamos a guardar. D. Muy bien. Y para el tercer y último criterio, atenciones a niñas que han recibido visita familiar y también consejería. Entonces vamos a decir, digamos, ¿no? Como es un paquete de 3 códigos juntos, vamos a determinar, digamos que la norma técnica nos indica de que para que sea jalado como un indicador, tienen que ir sí o sí el código de la morbilidad, la J, asociada al código C011 de la visita, y también asociada a la consejería, ¿no? En este caso, la 99401 y los otros grupos de códigos. Pero vamos a negar, digamos, estos de aquí, ¿listo? Cualquiera que no sean estos códigos es un mal registro porque el paquete de los 3 códigos no está completo, ¿ok? No está completo. Entonces, vamos por ello. Entonces, creamos uno nuevo. Aquí ponemos la J. Y finalmente vamos a colocar este de aquí. Pero negado, con F3. Muy bien, y lo guardamos. Ups, que dije de deben ingresar una talla. Listo, entonces aquí estoy poniendo en la descripción de la regla, el paquete debe ir código de la morbilidad, más la visita y más la consejería, ¿no? Que en este caso podría copiar acá también. Muy bien, entonces ahora sí lo puedo guardar. Ok, entonces ya tenemos
Ya tenemos nuestras 3 reglas en nuestro reporte de mala data, semana 5. Ok, vamos a generarlo. Entonces nos vamos a consultas, mala data GIS, cargamos el trimestre. Trimestre, ¿dónde estás? Primer trimestre. Cargamos la información. Listo, y seleccionamos nuestro reporte o categoría de mala data, que en este caso es mala data semana 5, y le doy simplemente consultar. Entonces tenemos 360 registros que no corresponden a los criterios originales, o mejor dicho, a estos criterios que según, digamos, manual o norma técnica puedan definir, ¿no es cierto? Para el primer caso, estamos diciendo, por ejemplo, aquí vamos a filtrar código U debe tener diagnóstico. Al primer caso, pues, allá la anemia, ya, listo. ¿Ya? Entonces voy a ver aquí que todos los códigos no tienen el definitivo, acá está R, ¿no? La anemia tiene que ir definitiva, pero acá me aparece como R. ¿Listo? Como R. Claro que esos son, digamos, controles, ¿no? Pero para nuestro caso específico, que nos solicitan, pues, digamos, a negar la definición, el tipo de diagnóstico de definitivo, negarlo, el definitivo, mejor dicho, digamos, para nuestro caso, ¿no? No significa de que esto realmente sea una mala data, ¿no? Entonces va a saltar en la consulta, ¿no? Voy a filtrar, por ejemplo, aquí la otra regla del COVID. A ver, vamos a ver dónde está el COVID. Acá está, ¿no? Lo mismo, ¿no? Todos los U071 son diferentes a D, por eso salen. Ya. Y por último, el paquete, ¿no? El paquete completo. Por ejemplo, acá tiene la J, perfecto, tiene la J, tiene la visita, pero no tiene la consejería, ¿sí? No tiene la consejería, por eso es mala data. Para en nuestro caso, aquí por ejemplo, tiene la J, tiene la consejería, pero no tiene los códigos, perdón, tiene la J de la morbilidad, la visita C011, pero no tienen las consejerías. ¿Sí? Porque estas consejerías no están especificadas aquí, ¿no? No está la 99.401.01 ni .03. Estamos diciendo que sea la 99.401 solamente. Y como no es, va a saltar, ¿no? Entonces, para borrar el filtro, quito aquí. Y de la misma manera que hacemos para las tablas pivot de las consultas normales, digamos, podemos generar nosotros aquí, ¿no? Por tema de registro, a ver, ¿dónde puedo poner aquí? Fecha de atención, nombre de la microred. Ya vamos a poner nombre de la microred, y puedo inclusive jalar el nombre del establecimiento y el nombre del personal, ¿no? Entonces, esto de aquí vamos a exportarlo, digamos, con totales. Entonces yo aquí ya puedo establecer ya una relación, ¿no es cierto?, de todo el personal que, digamos, incurre, ¿no? O necesita de capacitación, qué sé yo. Tengo que enfatizar de que esta relación no significa de que sea una verdadera mala data. ¿Listo? La mala data la estamos generando a través de estos casos didácticos aquí. ¿Listo? Y si por supuesto lo deseo ver en un Bien, gráfico, también, ¿no? ya está. Por ejemplo, si saco esto, pongo aquí esto y veo el gráfico. Vamos a ampliar. Entonces ahí están, ¿no? Las microredes. Por ejemplo, este amarillo de acá, ¿quién es? Mariano Melgar, pero yo supongo de que, bueno, en principio, porque no se trata de una regla de mala data, digamos, legítima o, digamos, correcta, pero también puedo suponer de que tiene bastante población también, pues no tiene más atenciones que otros establecimientos. Muy bien, entonces hasta ahí el día de hoy. Ya se le va a subir este video. Les voy a compartir ese blog de notas
Ah, y por supuesto también voy a exportar esta regla de mala data, ya para que ustedes la vean. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ponemos todo esto, listo, y nos vamos a herramientas, exportar mala data. ¿Cuál era? Esta, ¿no? Mala data semana 5. Le vamos a exportar, proceso terminado. Y se los comparto en este instante. Muy bien, entonces, para que ustedes lo importen en su casa, esos dos archivitos, ya saben, ¿no? Simplemente ustedes descargan estos archivitos y van a esta opción. En vez de exportar, ustedes simplemente lo importan. Reportes, herramientas, perdón, importar, ¿no? Selecciono la mala data, le doy el reporte, le doy importar. Lo mismo para lo que es la mala data. Muy bien, entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy, sino que si no tuvieran alguna consulta de repente. Bueno, por mi parte ha sido todo por hoy. Pasen buenas noches. Hasta luego.